Estamos contentos porque usted nos está acompañando en esta meditación de la palabra en esta hora. Tengan ustedes muy buen día, ¿cierto? ¿Sí? Y que sea el Señor con su bondad guiándonos en cada momento. El tema para hoy, una semilla para una gran cosecha. ¿Sí? Vamos a tener semilla al que siembra. Vamos a ponernos en el plano de la siembra de la palabra. Jesús sembró en Samaria y otros recogieron, otros cosecharon. Usted, amado hermano, amigo, ¿cierto? Usted siembra la palabra en alguien. A lo mejor usted ni se dio cuenta nunca que esa persona a la que usted le sembró esa semilla, esa palabra, a lo mejor usted nunca en su vida se dará cuenta de que esa persona llegó a ser un gran líder. ¿Sí? Eso a mí me ha pasado. ¿Sí? Y uno se siente orgulloso realmente. ¿Sí? Es muy estimulante. Segunda de Corintios 9:10 es el que nos dice, ¿cierto? Porque Él da semilla al que siembra esa palabra y da pan al que come. O sea, las dos partes. Uno el que siembra y otro el que cosecha. ¿Sí? Tanto para el uno como para el que cosechó, ¿cierto? Siempre es el Dios el que da el crecimiento. Aquí vamos a encontrar en estas historias bíblicas, vamos a ver el relato de lo que nos dice la Biblia acerca de Felipe. Felipe, pero no el apóstol, ¿sí? Hay dos Felipes en el Nuevo Testamento que son renombrados. El uno es Felipe el apóstol, que fue el personaje aquel que a dedo escogió el Señor Jesús cuando estaba con nosotros, ¿sí? Dejémoslo allí. Y el otro es Felipe, que fue un elegido como diácono junto con Esteban y otros 5 muchachos para ayudar a servir en las mesas, ¿sí? Cuando estaban discipulando. ¿Sí? De manera que estos muchachos fueron distribuidos posteriormente, ¿cierto? Para la predicación de la palabra. Y Felipe fue a dar hasta Samaria. Lo metieron fue a la cueva del león. Los samaritanos aborrecían a los judíos y los judíos aborrecían a los samaritanos. ¿Por qué razón se aborrecían entre ellos dos? Por razones religiosas. ¿Sí? Los judíos decían que los samaritanos tenían una mezcla de religiosidad. Ellos mezclaban dioses paganos con el Dios verdadero, pues algo que es aborrecible, ¿cierto? En Deuteronomio, por ahí se me escapa la cita, dice que aborrecía a los que tales cosas hacían. ¿Sí? La invocación a dioses paganos. Entonces los samaritanos y los judíos vivían siempre en conflicto. Entonces Felipe fue hasta allá. Allá se quedó, allá se radicó, allá tuvo sus 4 hijas que también siguieron las enseñanzas de su padre, 4 hijas que profetizaban. ¿Sí? Felipe empezó entonces su obra misionera entre sus familiares y entre sus amigos. Acuérdense que ahora días hicimos una charla que decía, comienza donde estás, comienza con tu familia, luego pasas al barrio, luego vas al colegio donde estudias, luego vas a la universidad donde estudias, luego vas al trabajo donde también trabajas y llevas la palabra. Siempre comenzando desde el lugar donde está y se va esparciendo, ¿cierto? Jesús decía, ¿sí? Desde Jerusalén pasaba a Samaria, luego a Galilea y luego por todos los rincones del mundo llevando la palabra. Okay. Entonces, ¿qué llevó Felipe hasta allá? Les llevó al Señor Jesucristo, ¿cierto? En Samaria había un personaje que se llamaba Simón y le apodaban el mago. La connotación de mago en ese entonces no era la connotación que tenemos hoy en día. Uno ve a un mago y sabemos que es un tipo que es muy hábil con sus manos, con sus dedos, ¿sí? Que nos hace ver cosas que nuestro ojo no alcanza a ver, son supremamente ágiles, ¿cierto? La connotación de mago en esa época era la de hechicero, era la de brujo, ¿sí? Y él decía que era un enviado de Dios, que era un enviado de Dios y que lo que él hacía era para eso. Entonces él mostraba todas esas cosas y la gente se creyó. La gente lo creía y desde hacía mucho tiempo. De manera que ese era el personaje importante. Cuando llega Felipe, él llega es con Jesucristo. No, señor, aquí Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Por esto y por esto, ¿sí? Y como la semilla ya la había sembrado Jesús y ya había muchas personas que habían creído al mensaje de Jesús que le había impartido a la samaritana y la samaritana lo llevó a los demás.
El reino de los cielos fue el otro tema que llevaba Felipe, del versículo 12 del libro de los Hechos 8, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús siempre. De manera que el reino de los cielos, donde Jesús era el rey de reyes, ¿cierto? Y nosotros entonces íbamos ahí detrás. El reino de los cielos se ha acercado. Y en tercer lugar, él les hablaba también acerca del poder inherente, del poder intrínseco que había en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en su nombre echaréis fuera demonios, y en su nombre hará sanidades, y en su nombre hará liberaciones. Siempre el nombre de Jesucristo por delante. Entonces, Samaria era una mezcla de religiosidad y la llegada del cristianismo los cambió a todos por completo, ¿cierto? Esa gente estaba llena de gozo, esa gente escuchaba, ¿sí? Disfrutaba escuchar la palabra del Señor. Había una gran fiesta cuando escuchaban la palabra, que les hablaran del Señor, ¿sí? Ellos sabían lo de la ley, pero no sabían lo del Señor Jesucristo, y lo vieron, y Él sí vio en persona allí todo esto, ¿sí? Se bautizaban, se hacían presencia en el río para que los bautizaran, ¿sí? Y querían ser llenos del Espíritu Santo. Este hecho hizo que en Jerusalén, que es cuando se supo todo este gran fervor que había en Samaria, los apóstoles dijeron, pues tenemos que ir a Samaria, ¿cierto? Era una tarea difícil para ellos por la tradición, por la pugna tradicional que ya había entre los dos reinos, ¿sí? Y entonces Pedro y Juan llegaron hasta Samaria, ¿sí? Llegaron hasta Samaria, porque ellos decían era que tenían que estar en Samaria para que los samaritanos no fueran a creer pues de que ellos eran unos añadidos, eran unos agregados, y que se iba a continuar esa disputa entre los dos, las dos familias. No, entonces los apóstoles consideraron muy oportuno ir hasta allá, ¿sí? Ver todo ese gran avivamiento que había en Samaria, ¿sí? Y fue muy oportuno porque cuando ellos dieron cuenta de Simón, no es Simón el bobito, es Simón el atrevido, es Simón el avispado, ¿sí? Y el don de discernimiento que había en Pedro, ¿cierto? Confrontó al hechicero Simón, ¿sí? Lo confrontó, lo hizo sentir quién era él por dentro, ¿cierto? Y le transformó, ¿sí? Él veía con ambición todas las cosas que hacían los apóstoles, cómo sanaban enfermos, cómo le daban claridad a la visión de los invidentes, cómo liberaban de demonios a las personas. Y él dijo, no, con esto yo me lleno. Pero Pedro, llevado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Llevado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, discernió todo lo que este Señor estaba haciendo, ¿sí? Y entonces lo confrontó y le dice, pues perezcas tú con todas tus habilidades, porque esto no es para eso. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios, la palabra de vida, ¿sí? Y es al Dios verdadero, ¿sí? Que con su poder nos cambia a todos, ¿cierto? Entonces ya este señor ya no era el personaje central de Samaria, ¿sí? Ya los samaritanos cambiaron al engañador por el Dios verdadero, directamente. Jesús había sembrado a la mujer samaritana y ahora era la gran cosecha que tenían para recoger. Y eso era lo que estaba haciendo Felipe y luego con los apóstoles allá, ¿sí? La mujer samaritana no se quedó quieta, evangelizó, sembró. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Sembrar la palabra. En su momento la vamos a recoger. Y un samaritano, ya dejamos entonces el caso de los samarios aquí, los samaritanos, dejemos a Simón el mago ya, el hechicero ya convertido, y ahora vamos para otra aventura a la que le puso el Señor a Felipe, ¿sí? Había un samaritano al que el Señor le había puesto el ojo, un etíope al que el Señor le había puesto el ojo, y era un hombre acomodado, era un hombre rico, era un hombre que tenía coche. No todo el mundo podía tener un coche, no podía tener un carro, un carruaje, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese samaritano tampoco se quedó quieto. Evangelio. En el mapa, ¿cierto? Tema Judea, Samaria y Galilea, ¿sí? Los judíos, aquí estaban en Jerusalén, y Dios le dijo que dejara a Samaria ya quietica, con su gran avivamiento, ya ellos podían irse solitos, ¿sí? Y que caminara 128 kilómetros por el desierto, desde Cesarea, donde estaban, ¿cierto? Caminar hasta Gaza, ¿sí? Esta distancia es como de Cali a Ugala Grande, más o menos, ¿sí? 128 kilómetros y a pie.
a pie, para predicarle a una sola persona. Tenía el Señor reservado una cita entre Felipe y un etíope, un personaje que llega al escenario, ¿sí? Solo para predicarle a una persona, Felipe, ¿sí? Caminar por el desierto, ¿sí? Y también, como dijimos de que da semilla al que siembra, también pan al que come. Entonces, este hombre etíope que vivía en Gaza, ¿sí? Y ocupaba un alto cargo público, había ido hasta Jerusalén por su gran religiosidad, ¿sí? Iba hasta el templo de Jerusalén y ya estaba de regreso. Este hombre había llegado con su religiosidad a Jerusalén y salió de nuevo para su casa tan vacío como había llegado, vacío espiritualmente, solo que ahora llevaba un rollo del libro de Isaías, ¿sí? Y él venía en su carruaje, ¿sí? Leyendo Isaías 53, capítulo 53 del libro de Isaías, ¿sí? Y tenía que encontrarse con Felipe, ¿cierto? Que venía caminando y este hombre iba en coche, ¿sí? De manera que ese hombre tenía que recorrer sus 50 kilómetros tranquilito, ¿cierto? Para esa cita. Él no sabía de la cita, pero Dios sí sabía. Felipe no sabía de la cita, pero Dios sí lo sabía. Dios sabe en qué momento, a qué persona y a quién dedica para llevarle la palabra. Tenían que encontrarse, tenían que encontrarse. Y las dos personas salieron para su encuentro, sin saberlo, pero salieron, ¿eh? El uno sale desde Cesarea y el otro sale desde Jerusalén, ¿eh? Las flechitas, ¿sí? Entonces, Felipe el diácono, obediente a la palabra, decidido para atender esa misión que le había encomendado el Señor, ¿cierto? Obediencia, ¿sí? Y el hombre rico, religioso, vacío espiritualmente, también comenzó su regreso a casa. El uno caminando, el otro, ¿sí? Felipe, dichoso, sabía que Dios le llevaba hacia una gran misión, hacia el sur. No sabía con quién ni con qué, ¿cierto? Y el etíope viajaba con sus amarguras en su coche, tranquilo. Y seguían caminando el uno y seguían, ¿sí? Y llegaron al momento de encontrarse y se encontraron. Se encontraron. Fíjense que tan dispar la misión, ¿no? El uno a pie, una distancia bien larga, y el otro en coche, ¿sí? Que podía dormir y todo. ¿Sí? Y se encontraron. ¿Qué tal que Felipe hubiera llegado 15 minutos antes o 15 minutos después? No se habían encontrado y se hubiera perdido, se hubiera arruinado la cita que el Señor tenía. Pero el caso es que el Señor arregló todo. Mire, Dios arregla las cosas cuando le designa a usted para llevarle el mensaje de la palabra a una persona que previamente también Dios ha programado, ¿sí? Ellos se encontraron, ¿sí? Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Vino el encuentro. Un encuentro no cualquiera, es un encuentro que transforma, ¿cierto? Entonces se encuentran allí, Felipe corre al encuentro de ese coche. Dios lo había llevado hasta allá, lo impulsó para que corriera a buscar a este hombre, ¿cierto? Y vio, sí, buscó la manera de abordar el tema. Bueno, ¿con qué tema yo le hablo? Le hablo de deportes, de fútbol, de la Rosa de Guadalupe, ¿de qué le hablo? ¿Cierto? Y lo ve al etíope que está leyendo el rollo de Isaías. Y entonces ahí está todo abierto ya para Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Yo diría que ni siquiera le dijo buenos días o buenas tardes. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cierto? Y el tipo le respondió, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique esto? ¿Cierto? Y entonces viene el conocimiento que había en Felipe para explicarle lo que él sabía de ese libro. Un religioso aquí conoce al Espíritu Santo y es transformado, tanto que hasta buscó que fuese bautizado de una vez, nada lo impide, ¿sí? Y así se hizo. Y no luego que ya transformado, el etíope siguió solo a su rumbo, ya a Gaza, ¿cierto? Que era donde él vivía, ¿cierto? Y su gozo era tanto, pues, como para fundar una gran iglesia que perdura hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos eventos, de estos dos momentos en que se prendió en una misma persona, que como fue Felipe? ¿Qué aprendemos? En primer lugar, que Dios tiene el control de todo. En la gran comisión,
elige a quién llegarle y quién le va a compartir. Nosotros tenemos que estar dispuestos para ser los elegidos en el momento en que Dios lo considere y en el sitio donde Él lo vea. El lugar, el momento, las circunstancias. Dejémoslo, eso es de cuenta del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, aprendemos que Dios no hace discriminación ni de clase social. No hay posición social que valga. Antes que ser un personaje público, un gran ejecutivo, es una persona. Y para el Señor lo importante es la persona. No que sea negro, que sea blanco, que sea bonito, que sea feo, que sea flaco, que sea gordo. Para Dios es una persona y como tal nos trata y nos quiere. No distinción de raza, no distinción de credo, no distinción regional. ¿Sí? Luego, entonces también aprendemos que el siervo de Dios debe atender el llamado divino, sin considerar ni distancia, ni raza, ni credo, ni región. Sencillamente, sé obediente al llamado de Dios, ¿cierto? Y prepárate para tener el conocimiento adecuado de llevarle a una persona el mensaje de la palabra. Te pregunto, y contéstamelo en el WhatsApp, no le dé pereza escribir una notica. ¿Tú te identificas con la actitud de Felipe en alguno de estos dos casos? O sea, en algún momento de su vida, cuando usted le ha hablado del Señor, ¿ha encontrado una situación parecida en alguno de estos dos casos? Y la segunda pregunta, ¿tú crees que puedes llegar a tener el mismo resultado de la gestión de Felipe? O sea, ¿cómo te fue en aquella vez que tuviste una situación parecida? Bueno, si no la has tenido, alístate porque te la va a dar. ¿Ok? Dios nos bendiga a todos en este día y que tengan un día bien feliz.